doctor en Derecho Laudelar, especializado en las ciencias forenses, escritor y comunicador, especialista en las ciencias del delito y la criminología, penalista, especializado en el estudio del caso Jack the Ripper y la era victoriana, habiendo publicado los libros El monstruo de Londres, La leyenda de Jack el Destripador y su complemento Jack el Destripador, La leyenda continúa. El doctor nos estuvo acompañando en el día de ayer también a estas jornadas, y en esta ocasión la mesa es sobre estudios sobre asesinos seriales más relevantes de la historia de la criminalidad mundial, análisis de aspectos criminológicos y procesamientos acordes según la tipificación de los mismos y circunstancialidades. Va a haber una presentación, por consiguiente, del libro Historias de asesinos del mismo autor. Así que vamos a darle un aplauso y vamos a recibirlo al doctor. Muchísimas gracias de vuelta por acompañarnos. Así que adelante. Bueno, aunque sea un lugar común, tengo que decir que el placer es para mí, y lo mismo que dije en la oportunidad del día de ayer, reitero la amabilidad, destaco la amabilidad de la generosa invitación recibida, y vamos a también, al igual que ayer, hacer el esfuerzo porque haya amenidad, y luego, como también lo dije, veremos si el amable público, juvenil en su mayoría, bueno, al cabo de esta exposición, que hoy será más breve que en el día de ayer, sale conforme. Bueno, asesinos seriales. También apelando un poco a la memoria de quienes vinieron, en la oportunidad anterior hablamos de determinadas tipologías, que son aquellos instrumentos que utiliza la criminología para encuadrar estas conductas delictivas, la conducta propia del asesino que actúa de forma serial, que es muy diferente al asesino simple u otros tipos de homicida, como puede ser el homicida masivo o en masa, o el spree killer, también llamado asesino itinerante o asesino arbitrario. Nos centralizamos entonces en el asesino en serie o asesino secuencial. Y ese ha sido un poco el móvil que me indujo a publicar un libro ya titulado Historias de asesinos, que tiene algunos años, data del 2010. Lo que me ha motivado en este caso es hacer una cronología de los casos más relevantes, con la dificultad que esto conlleva, porque siendo tan variada y tan profusa el fenómeno de la criminalidad y los casos que la criminología registra, es realmente un esfuerzo importante no equivocarse, cómo comprimir en una obra que necesariamente está destinada al público profano, está destinada a divulgar, o sea, no es una obra técnica, no es una obra destinada a los profesionales, sino que es una obra que busca que se conozca de primera mano, pero de la manera más sencilla posible y quizá más amena, más, digamos, más entretenida, y que pueda hacer pasar un buen rato al lector, simplemente. Bueno, en este caso, y cómo al mismo tiempo no perder el toque didáctico que tiene que tener un trabajo que se precie de ser serio en una materia tan difícil, complicada, profunda como es esta, porque evidentemente estamos hablando de la vida y de la muerte. Estamos hablando de individuos que quitan el bien más preciado, el valor jurídico más preciado, que es la vida, e incluso que lo hacen por razones que son misteriosas, que siguen siendo un enigma para la criminología, más allá de todos los instrumentos de que la ciencia criminológica ha utilizado y que en la charla del día de ayer brevemente hemos expuesto. Son simplemente instrumentos, o sea, no van a predecir cómo evitar un delito, cómo evitar el nacimiento, la gestación del individuo cuya psicopatía lo va gobernando y lo convierte finalmente en un asesino en serie. Ni tampoco pueden evitar algunas características que son propias del asesino en serie, como es la imposibilidad de detenerse una vez que se ha embarcado en ese raíz delictivo, criminal, que lo lleva a la consumación de su delito. Bien, en esta obra se comienza con un recorrido por la historia, y los primeros
El primer caso de asesinos en serie que me llamó la atención y que me pareció digno de incluir en mi libro es un caso prácticamente mítico. Cuando empecé a estudiarlo, pensaba que quizás no fuera un caso real, que fuera un caso de fantasía. El de Burke y Hare, William Burke y William Hare. Estamos hablando de dos profanadores de cadáveres, dos individuos. Vamos a situarnos, estamos en Escocia. Ellos eran procedentes de Edimburgo, o sea, eran no irlandeses, pero sus delitos los cometen en Escocia, y estamos hablando del 1730 en adelante. O sea, es lo más lejos que he podido rastrear de un caso real, verificado, con documentación, donde se han perpetrado homicidios en serie. Pero lo primero a decir es que ¿cuál era la motivación de estos homicidas? ¿Y qué diferencia hay con el homicida de siglo XX en adelante? Me refiero al asesino serial que se impone en el siglo XX en adelante. La gran motivación, el gran elemento que salta a la vista es el siguiente. Acá, estos dos sádicos asesinos actuaban movidos por una finalidad de lucro, una finalidad económica, porque ellos desenterraban cadáveres y los vendían a entidades médicas para venderlos. Comenzaron haciendo esta actividad sin asesinar a nadie, obviamente, pero un buen día el destino quiso que en el hotel de uno de ellos, que regenteaba junto con su esposa, me estoy refiriendo a William Hare, uno de los huéspedes fallece por un problema de hidropesia o cardíaco, pero no importa el motivo por el cual fallece. Lo cierto es que van a la habitación, lo encuentran y lo encuentran recientemente fallecido. ¿Qué se les ocurre? Bueno, se les ocurre llevar el cadáver de este hombre, aunque sea muy tétrico decirlo, al consultorio clínico del doctor Knox, que era el anatomista, que era el principal cliente de ellos, que les daba una remuneración económica a cambio de la entrega de esos cuerpos. Obviamente el anatomista desconocía que en este caso había sido no un cadáver sacado de su sepultura, sino alguien que fallece en una residencia. Y la remuneración económica que reciben Burke y Hare fue mucho mayor que la magra, la pobre remuneración que recibían normalmente. Bueno, como estábamos ante personas psicopáticas, obviamente, eso despertó su instinto y su ambición, y no encontraron mejor idea para mejorar su economía que empezar a convertir en cadáveres a personas que llegaban a esa residencia de huéspedes, generalmente personas desprevenidas, vagabundos, prostitutas, adolescentes que se habían escapado de su familia, o sea, el tipo de personas de que nadie se iba a preocupar y que la policía no iba a estar haciendo un seguimiento, y por lo tanto, increíblemente comenzaron a sumar toda una retahíla, una seguidilla de homicidios que llegaron a totalizar 16 según los registros policiales y judiciales de la época. Bueno, finalmente, para hacerlo breve y pasar a otros casos, fueron arrestados, como se sabe, por eso se los conoce. Fueron incluso ejecutados el ejecutor material, que era William Burke, que mataba mediante una maniobra de estrangulación que se conoce en la historia médica o anatómica como el método Burke, porque era un tipo de sofocación manual muy especial, y Hare era más bien el cómplice. Finalmente Hare y su esposa, que también era cómplice, logran un acuerdo con la fiscalía de la época y evitan así la ejecución. No fue ese el destino que le cupo a William Burke, el cual terminó justamente, dirán muchos, colgado en la plaza pública de Edimburgo. Bueno, saliendo de un caso tan macabro y que parece mítico, pero en el cual quiero resaltar que el móvil, el impulso que lleva interior por el cual estos asesinos
llevaban a cabo su faena criminal era el lucro, el interés, la ganancia. Pasa el tiempo y nos encontramos con el caso más paradigmático y emblemático de la historia, el de Jack el Destripador, en 1888, en la era de la reina Victoria, que era la gobernante de la Inglaterra victoriana. Justamente por ella tiene este mote de era victoriana. En el país más poderoso del mundo de ese entonces, un misterioso criminal comete por lo menos 5 asesinatos en un lapso de poco más de 2 meses, entre el 31 de agosto de 1888 y el 9 de noviembre del mismo año. Y posteriormente, en forma abrupta, desaparece. Por lo menos no hay certeza de que el mismo criminal ultimara a otras mujeres. Sus víctimas eran todas ellas prostitutas de clase baja. Pero la gran importancia de Jack el Destripador para la criminología y para el encuadramiento entre los tipos de perfilación criminal es que por primera vez se registra el caso de un asesino que mata por matar. Ya no tenemos una motivación como sucedía años atrás, como pasó con el caso que mencioné de Burke y Hare. No hay una motivación económica, ni un afán de venganza, ni una motivación política o religiosa que llevara y que fuera el impulso del asesino. Entonces comienza el desconcierto de la criminología, que en aquel entonces estaba a sus inicios, al punto tal que no se hablaba de asesinos en serie o seriales, sino simplemente de criminales múltiples. No estaba preparado todavía ni la criminología ni tampoco las fuerzas policiales de la época para enfrentarse ante un criminal que fue un verdadero adelantado en su tiempo, como fue el casi mítico Jack el Destripador, que además jamás fue capturado y por lo tanto dio lugar a una de las leyendas más espectaculares y mediáticas. Por lo tanto, prácticamente todo el mundo tiene alguna idea, aunque sea una idea equivocada, de las cosas que hizo este personaje. Todo ello gracias a la prensa y gracias sobre todo al teatro y al cine. Pasando rápidamente en el tiempo. Muy bien. Por favor, vamos a aceptar con mucho gusto la sugerencia de la doctora Savio, que me menciona a 3 también paradigmáticos asesinos seriales ya del siglo XX. Empezamos con el caso del hijo de Sam, década del 70, Estados Unidos. Estamos ante un asesino que su modus operandi consistía en acechar a jóvenes parejas que salían de reuniones bailables, de cines, que estaban en actividades de ocio y que por supuesto estaban totalmente desprevenidas y poco podían imaginar que un individuo psicopático como el hijo de Sam, porque hay que acá coincido también con la doctora, que entiende de que el rasgo que lo caracteriza es la psicopatía más que el hecho de ser un psicópata. Prácticamente estamos ante un psicótico, porque está en la línea de la esquizofrenia, de los problemas mentales que indujeron y movilizaron a este sujeto. Bueno, este sujeto aparentemente, y vamos a tomar por buenas sus declaraciones ante la policía luego que es capturado, expresaba que oía voces, hasta concretamente siempre quedó digamos, popularmente establecido su versión de que el perro de un vecino se le había incorporado a ese animal un demonio milenario que le transmitía órdenes telepáticas con las cuales lo obligaban a él a salir a las calles a asesinar. Sea verdad o mentira, y haya sido quizá un subterfugio para evitar la ejecución o agravar su situación penal, por lo menos los manuales de criminología así lo entienden. Está catalogado como un psicótico y obviamente como un asesino en serie que tenía esa particularidad, o sea, imprevistamente con un revólver que la prensa dijo que era una Magnum 44, pero en realidad era un Bulldog calibre 44, acechaba en forma sorpresiva, atacaba a las parejas y mató a varias de ellas.
quizás no es tampoco el asesino más paradigmático y el más interesante, entre comillas, del siglo XX. Pasemos ahora a otro que me ha sugerido amablemente la doctora, Ted Bundy. Ted Bundy es un poco difícil hablar de un asesino, es interesante, puede rechinar a la gente que no está en esto y podría verse como un apología al delito y nada más lejos de ello, simplemente estamos estudiando. Pero si comparo a Ted Bundy con el hijo de Sam, o sea, David Berkowitz, sin duda es mucho más interesante Ted Bundy, porque estamos ante no un psicótico, sino ante un clásico psicópata, y además un psicópata de tipo sexual. Esta es la catalogación que se debe hacer de Theodore Ted Bundy, asesino que, si ustedes recuerdan, en la charla de ayer, cuando yo mencionaba las 7 fases que el doctor Joel Norris entendía que pasaban en forma necesaria por el proceso mental del asesino en serie, fase de aura, fase de búsqueda, fase de seducción, etc. Bueno, no hay duda que Ted Bundy cumplía acabadamente con cada una de estas fases o procesos mentales. E incluso había una fase, y también apelo a vuestra memoria, de que podía darse o no, que era la fase de seducción. ¿Por qué? Porque el psicópata, el asesino, podía carecer de seducción, entonces no tenía la posibilidad de acercarse a la víctima, dialogar con ella, y mediante su verborragia o magnetismo personal tratar de inducirla en el error y acometerla de improviso. Podía carecer de eso, y de hecho muchos asesinos seriales carecen de esa cualidad y por lo tanto saltean en su fase cerebral la llamada etapa de seducción. Bueno, pero Ted Bundy, si algo lo caracteriza, es que tenía sumamente acentuada la fase de seducción. Era un seductor nato. Además de ser un hombre joven, buen mozo, totalmente verborrágico, una persona preparada, incluso era licenciado en realidad, pero había estudiado psicología y abogacía, así que había actuado con entidades benéficas, o sea que también tenía esa capacidad propia del camaleón, propia de inherente a los asesinos seriales, de hacerse pasar por una persona buena, generosa, caritativa. Bueno, todas estas cosas las hacía conscientemente para bajar la guardia de sus eventuales víctimas, que en todos casos eran mujeres jóvenes, bonitas, hasta daba la peculiaridad que muchas de ellas eran de cabello negro, con amplias cabelleras, digamos una línea al medio, y bueno, esto puede parecer una simpleza, bueno, pero en realidad Ted Bundy buscaba en estas mujeres esa fisonomía que se asemejaba a una novia que lo había desechado, y es parte de la patología personal de Ted Bundy. Ted Bundy, el típico o prototípico asesino serial sexual de nuestro siglo y un gran seductor. Y 2 palabras más antes de pasar al tercer asesino en serie que me ha sido sugerido. Ted Bundy utilizaba diversos trucos para acceder a sus víctimas. Uno de los más habituales era fingir que tenía una lesión en un brazo, por ejemplo, en cabestrillo, se ponía uno de sus brazos, y fingía que estaba tullido parcialmente. Por ejemplo, solía acercarse a lugares, digamos, no muy populosos, pero obviamente donde había mujeres, aparcaba su vehículo y fingía que estaba llevando una serie de libros y que tenía hacía como que se le caían al suelo, y le pedía a la chica, si era tan amable, de levantárselos y ayudarlos a subirlo a su vehículo, donde la desprevenida joven, cuando actuaba como buena samaritana, lamentablemente era agredida por él de improviso cuando trataba de ingresar esos libros o la cosa que fuera dentro del vehículo. Él la atacaba, la golpeaba y normalmente la llevaba de ahí en el mismo vehículo para cometer actos de sadismo, y todos vinculados lo más groseramente posible al aspecto sexual. Bueno, pero acá se destaca un asesino serial que tiene muy acentuada la fase de seducción, que aprovechó tremendamente esa fase. Y esa otra cosa de Ted Bundy, antes de dejarlo por el momento, es que
llegó a escaparse luego de que fue detenido, luego que se le hace un proceso. Y Ted Bundy, que era un asesino serial organizado, que es otra de las clasificaciones, obviamente, psicópata, organizado, asesino sexual, llega a escaparse